Buenas, buenas, ¿cómo me les va? Bienvenidos. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña hoy Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de la Universidad del Rosario, estudiado y gran conocedor de geopolítica y presentador del programa El Calentao y Noches de Opinión de nuestro medio público RTBC. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Y bienvenido, por favor. Estimado Tocayo, un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha y que nos ve. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. No, señor, bienvenido, como lo decía desde un comienzo. Eh, Nosotros con Mauricio, como por comentar una anécdota y partir de ahí en tu primera opinión, nos conocimos o tuvimos la oportunidad de distinguirnos en un lanzamiento que se hizo en la Biblioteca Nacional sobre la importancia o el rol de la comunicación en la transformación social, y esto involucraba a los medios independientes y alternativos, lugar donde asistió también la periodista Ina Afinogénova y otros periodistas a nivel latinoamericano y aquí en Colombia. Mi pregunta principal, Mauricio, es cómo va este asunto de la unión, de esta articulación, como lo decía Ina, de los medios alternativos a nivel Latinoamérica y por ende, a raíz de este lanzamiento, es que la base de Pablo Iglesias, presentadora Ina Afinogénova o Afinogénova, está en este momento en RTBC con la base. ¿Cómo es el impacto? ¿Cuál ha sido el impacto precisamente de que la base haya llegado a RTBC, Mauricio, por favor? Bueno, yo creo que ahí hay como tres cosas muy brevemente para explicar y que la gente sepa. Lo primero es que eh, es cada vez más evidente que la comunicación es un campo de lucha política y me parece que antes no éramos conscientes de eso a partir de lo que llaman hoy, de lo que hoy ya sabemos que fue el efecto CNN y fue esta manipulación en la década de los 90 para justificar, hacer apología a las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente, esto que llaman la opinión pública, que es una creación ficticia, como dice Pierre Bourdieu. Entonces me parece que la comunicación es un campo de lucha muy importante hoy en la política. Y paso a lo segundo, en ese campo de lucha, los medios hegemónicos, los medios corporativos, me parece que se han descarado. Y en ese descaro me parece que hoy manipulan, hoy mienten, hoy viven de eso que llaman la posverdad. Hoy cuando hay un conflicto de intereses no lo hacen manifiesto, no corrigen, no rectifican cuando dicen imprecisiones, presentan titulares muchas veces enmarcados. Y en esa lucha me parece que aquí viene lo tercero, aparecen los medios contrahegemónicos, los medios alternativos, populares, comunitarios, y creo que es una lucha por la democracia y creo que hoy la gente está tan hastiada de esos medios tradicionales que es posible, y gracias también hay que decirlo a las nuevas tecnologías de la información que a veces juegan en nuestra contra, es posible hoy ser conscientes que hay otros medios. Entonces, esa articulación se logra hoy, por ejemplo, cuando la gente ve en masa en Internet la base. Hoy lo tenemos a disposición de cualquier persona que lo quiera ver por Señal Colombia los miércoles en la noche. Eh, Tenemos aquí medios alternativos como Casamacondo, como Razón Pública, como Cuestión Pública, como Raya, el mismo diario Red, que es, también hace parte de ese sistema de la base. Entonces yo creo que estamos en un boom muy interesante, una respuesta contrahegemónica que se está articulando cada vez más, siendo conscientes de que en el sur global somos más víctimas de esa manipulación mediática. Perfecto, Mauricio. La invitación a Mauricio Jaramillo aquí al canal Cápsulas para la Memoria tiene su génesis, y lo primero es que la audiencia muy amablemente me había solicitado que querían verte en este espacio, y segundo, que por medio de tu conocimiento se entienda esta cruda problemática que por siglos se vive en este territorio conocido como la Franja de Gaza. Antes de ir a este territorio, antes de ubicarnos exactamente en este pequeño territorio, puede llamarse si se va a hablar de kilómetros, me gustaría comenzáramos, Mauricio, desde aquí, desde este bello Macondo. Son tsunamis, puedo yo llamarlo, enteros de comentarios, videos, trinos que provienen de políticos que nosotros en el canal Cápsulas para la Memoria llamamos oxidados, y de orillas de extrema derecha aquí en Colombia, que cada vez que el presidente Gustavo Petro condena este conflicto e invita a la comunidad internacional a llegar a acuerdos para que cese y se detenga, pues recibe esta serie de ataques y de comentarios. ¿Cómo entender y cómo ves precisamente esta posición, esta postura de políticos
que pareciera ser que no tienen cerebro, lo llamo yo, pues, al estar atacando algo tan evidente y que se vive 24/7 en vivo, un genocidio que a raíz de la tecnología y gracias a la tecnología se está viviendo en vivo. ¿Tú cómo lo ves, Mauricio, por favor? Hay varias cosas, Mauricio, que explican, si es que eso tiene una explicación, porque no hay explicación racional, tú tienes razón, pero hay tres cosas que lo explican. En primer lugar, este es un genocidio que se tiene que entender bajo la lógica colonialista. El colonialismo es racista por naturaleza. Entonces, muchos de estos políticos, muchos de estos medios en general de este establecimiento, miran para otro lado y no les importa porque las vidas que se están perdiendo son vidas en su mayoría de personas que son árabes, de personas que en su mayoría profesan la religión musulmana. Y para muchas personas que nos rodean, gente, su vecino, su amigo, su familiar, eh, las vidas de los palestinos no merecen ninguna simpatía, no merecen ninguna contemplación, no son vidas. Valen más incluso a veces la vida de los propios animales. Entonces, lo primero es que hay una explicación que pasa por la arabofobia, que es una forma de supremacismo y de racismo en contra de los árabes, muy evidente post 11 de septiembre, pero que después del 7 de octubre se ha exacerbado. En segundo lugar, creo que eh, hay un establecimiento por primera vez en la historia que apoya de manera abierta un genocidio. En la Segunda Guerra Mundial, en Srebrenica, en Darfur, en Ruanda, en Kosovo, generalmente Occidente por lo menos lo denunció, lo que pasa es que reaccionó muy tarde. En Ruanda, por ejemplo, cuando mataron a entre 500 y 800 mil Tutsi, nadie apoyó a los Hutu, nadie apoyó a Slobodan Milosevic, ni en Srebrenica, ni en Kosovo, nadie apoyó a Omar al-Bashir en Darfur, eh, nadie apoyó internacional global en Occidente a Hitler. Eh, esta vez sí, esta vez hay que decir que el Occidente, el establecimiento mediático, el establecimiento financiero está del lado de los genocidas. Les lavan la cara, los justifican, les siguen dando armas. Es decir, en Ruanda reaccionaron 5 meses después, cuando ya habían matado casi 1 millón de personas. Porque aquí no solamente no es que no reaccionen, aquí es que están financiando, aquí es que siguen entregando armas. Entonces, creo que ese Occidente del lado de los genocidas hace muy difícil esta denuncia. Y por último, obviamente yo creo que el sur global tiene una responsabilidad mayor. Esta es la ruptura más importante entre los países del sur global o tercer mundo, como se decía antes, y el norte global. Esto es una guerra contra el sur global. Y enhorabuena que Petro, Ramaphosa de Sudáfrica, Lula da Silva, Gabriel Boric, el mismo AMLO, lo hayan entendido y estén hoy reclamándole a la Corte Internacional de Justicia que juzgue a Israel por la violación a la Convención de Sanción y Prevención del Delito de Genocidio. Perfecto. Ubiquémonos en la franja de Gaza. No solamente para la audiencia, para mí, Mauricio, que soy poco conocedor de geopolítica y más de este conflicto que es bien complicado entenderlo. ¿Cuáles son los puntos clave, Mauricio, de este conflicto y diacrónicamente, por favor, exponerlos a nuestra audiencia como para que haya un entendimiento de este tema, Mauro? Yo diría que hay como tres partes para que la gente nos entienda. Primero se crea el Estado de Israel con la resolución 181, 1947. Como a los árabes les entregan menos tierra, a pesar de ser mayorías, estallan unas guerras entre los vecinos árabes e Israel. Guerra del 48, guerra del 56, guerra del 67, la famosa de los 6 días, guerra del Yom Kippur o Ramadán 73. Y luego los árabes, al darse cuenta que por la vía militar no van a obtener nada, empiezan a reconocer uno a uno a Israel, más no los palestinos. De esa manera, a finales de los 70, cuando Egipto reconoce a Israel, empieza a surgir ya el conflicto palestino-israelí, es decir, los palestinos solos. Y aparece la primera intifada, el primer levantamiento palestino, por allá a finales de los 80. Ahí hay una segunda etapa en la que los palestinos están solos y tú tienes la imagen famosa, Mauro, de este niño palestino lanzándole una piedra a un bulldozer, a un blindado, a un tanque israelí. Es la mujer protegiendo a sus hijos contra un soldado que tiene un fusil de asalto, que tiene un chaleco antibalas, que tiene un casco, etc. Y luego hay una tercera etapa final, que es cuando aparece Hamas, controlando el territorio gazatí, 2007-2008, y esta guerra que estamos viendo hoy, que ya no es guerra y que es un genocidio a partir de los eventos del 7 de octubre. Entonces lo que hemos visto es
un Israel cada vez más alejado del derecho, cada vez más agresivo, y que abiertamente ha optado por tres esquemas contra los palestinos. El genocidio, que es básicamente acabar parcial o totalmente contra una población, intentarlo. Dos, el apartheid, que es básicamente este sistema en el que el derecho está del lado del opresor, el derecho está del lado de la exclusión, las cortes, la Knesset o la Knesset, que es el parlamento israelí, y la limpieza étnica, que es básicamente desplazar a un pueblo, acabarlo, aniquilarlo, exterminarlo para superponer otro, que es lo que pretenden hacer en Gaza, en Jerusalén Oriental y en Cisjordania. Mauro, hay un asunto y en uno de las respuestas por parte de Irán y que se une también Líbano forzadamente a este conflicto, veíamos que Israel no tenía esta coraza tan protegida como se hacía ver en algunos artículos y como se nos venía comentando. ¿Cómo es en este momento la reacción por parte de Irán y la reacción por parte del Líbano que se unen precisamente, como lo decía, a este conflicto en la Franja de Gaza, Mauricio? Yo decía, los palestinos están solos y regionalmente los dos actores que más se han movido por reivindicar la causa palestina han sido Irán, de un lado, un país que no es árabe, pero que por agitar la bandera de la causa musulmana se da cuenta que el tema palestino congrega a toda la población árabe y musulmana y eso le permite cierta influencia en la región, un país muy aislado. Y el otro es Hezbollah, que es un actor libanés, un partido político, un movimiento, una guerrilla, es las tres cosas al tiempo. Entonces los dos, a partir del 7 de octubre, pues se han solidarizado con los palestinos y han tratado de contrarrestar este genocidio. Y obviamente eso ha exacerbado sobre todo las condiciones, o ha empeorado más bien las condiciones de vida en el Líbano, que fue atacado salvajemente por Israel en los meses pasados. Y hemos visto tanto en el Líbano como con Irán una suerte de efecto contagio de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Ahí ya creo que es la segunda vez que organizaciones de derechos humanos y cortes internacionales exigen captura a Benjamin Netanyahu, este ministro de Israel. ¿Por qué no se da, Mauricio? Como para que la audiencia entienda un poco por qué en este punto no se da, qué es lo que protege, qué es lo que impide realmente que una corte internacional pueda capturar a un personaje genocida como lo de Benjamin Netanyahu. Bueno, hay dos aclaraciones. Lo primero, para responder a tu pregunta directamente, porque Netanyahu tiene la aquiescencia y la protección de los gobiernos occidentales. Países como Francia, Estados Unidos han dicho que no lo van a entregar, que él tiene una suerte de inmunidad. Alemania seguramente tampoco lo entregaría, a pesar de que en el caso alemán, francés, se trate de estados que hacen parte del Estatuto de Roma, es decir, que tendrían el compromiso de hacerlo, pero creo que todos sabemos que son aliados de Netanyahu, que hay mucho de racismo, por eso yo creo que acá siempre apelo al colonialismo para explicar esto. Para estos estados, no hablo de la gente, hablo de los estados, los dirigentes. Para esta dirigencia canadiense, francesa, alemana, estadounidense, británica, la Corte Penal Internacional es una corte para afros, es una corte para negros, es una corte para los estados africanos subsaharianos. Es decir, está bien si la corte captura a Laurent Gbagbo, el dirigente marfileño, está bien que entreguen a Omar al-Bashir, que entreguen a Uhuru Kenyatta, pero no a José María Aznar por las desgracias que hicieron en Irak, pero no a George Bush, pero no a Tony Blair, obviamente no a Benjamin Netanyahu. Entonces acá hay un dejo de colonialismo de que el derecho es para los estados más débiles, el derecho es para estas repúblicas bananeras, para estos dirigentuchos, pero obviamente nosotros que somos tan civilizados, a pesar de que apoyemos un genocidio, pues no lo vamos a aceptar. Y lo segundo es que esto no se haga efectivo, no quiere decir que no sea importante. Acá hay un efecto importante, hay un golpe sobre la mesa que aísla aún más a Israel y que pone de manifiesto que esta dirigencia es una dirigencia genocida. En el caso de Yoav Galant, ex ministro de Defensa, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Dentro de esta narrativa que se escucha, como por poner un ejemplo, en cualquier cafetería de Colombia,
restaurante, casas, de las personas que no tenemos ese conocimiento de geopolítica y que no somos politólogos y analistas políticos, escuchábamos que en el momento, esto era lo que se decía, en el momento en que Israel atacara a Irán, automáticamente lo que sería un China o un Rusia entrarían al conflicto. Hemos visto que ni China ni Rusia se han metido o han entrado a ser parte de este conflicto. ¿Tú por qué crees que precisamente estos países monstruos y que son aliados de Irán no han entrado en este conflicto, Mauricio? Yo creo que es coherente porque ni China ni Rusia tienen una política injerencista. Rusia y sobre todo China lo ha defendido históricamente. Los chinos tienden a respetar el principio de no injerencia de una manera categórica, mantenida y sostenida, y no tienen grandes intereses en Oriente Medio más allá de pedir altos al fuego, que se respete el sistema multilateral de Naciones Unidas, que se respete la autodeterminación de los pueblos. La idea de que un Estado asiste a otro y va y lo ayuda, eso es de Occidente, que eso ha roto el sistema internacional. Es Estados Unidos interviniendo en Irak, interviniendo en Afganistán, invadiendo Libia, dejando unas secuelas que hoy la zona del Sahel en el África subsahariana está padeciendo. Estados Unidos acabó con el Estado libio, la OTAN acabó con el Estado libio, y eso provocó la llegada de miles de insurgentes extremistas, terroristas, a estados como Burkina Faso, Benin, Malí, Níger, y eso hoy a nadie le importa, porque son estados, insisto, que no tienen ninguna visibilidad. Entonces, ese injerencismo es propio de las potencias de Occidente y me parece que está mostrando hoy en día su peor cara. Tratemos de unir la primera pregunta sobre la posición de cancilleres, políticos, aquí de extrema derecha en cuanto a su percepción y apoyo. Y gracias porque ya entendemos también que hay una financiación armamentística y que de ahí es de donde nace esto y entendiendo el gran poder que tiene y el gran negocio que son las armas y que, y que es la misma guerra aquí en el mundo. Como, porque en una de las columnas, y me remito a una de tus columnas en la revista Raya, es este primer, esta infiltración también por parte de Colombia, esta invasión por parte de Colombia ya en el año 2008 al Ecuador, ¿no? Que tú lo llamas en la columna una invasión criolla, y que estos políticos que hoy en día están a favor de precisamente lo que sucedía, en ese momento también estaban a favor de esta invasión al Ecuador. ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar y cómo poder conseguir que esto cambie? Es decir, pareciera ser que no hay fuerzas cuando tú dices que, bueno, que el Occidente de cierta forma apoya todo esto, pero ¿cómo podría ser esto cambiante? Es decir, ¿dónde podría haber un corner, un chanfle, por llamarlo de alguna forma, aquí en esta historia, Mauricio? Yo creo que en estos actos como el bombardeo al territorio ecuatoriano en el 2008 y en general la política de seguridad democrática que nos dejó el triste legado de al menos 6.042 personas ejecutadas extrajudicialmente, la guerra en Irak, Afganistán, Libia, las intervenciones fallidas en Somalia, etc., hablan de una guerra del norte contra el sur global. A veces utilizando a estados aliados, como Estados Unidos utilizando a Colombia en el plan Colombia, a veces de manera directa, como en el caso de Irak. Y me parece que el sur global está despertando y estamos tocando fondo en casos como, insisto, el de Palestina. Vemos hoy, por ejemplo, una Sudáfrica muy digna que ya no responde con las armas, es decir, va a la Corte Internacional de Justicia, otros se integran a la Corte Penal Internacional, es decir, hay un uso de los espacios diplomáticos que está cooptando el sur global. Hoy el sur global tiene una plataforma como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso no lo teníamos antes teníamos el G77 o los no alineados, que eran simbólicamente representativos, pero no tenían poder. Hoy en los BRICS son el 35% del PIB global, 45% de la población. Dos de los BRICS, Rusia y China, o tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces no son los 77 o los 90 y pico de los no alineados, pero son 4 o 5 estados que tienen un peso global, un peso capital, y están logrando cosas como desdolarizar parte de la economía global, hacerle contrapeso a Estados Unidos, poner en evidencia
esta locura del sistema financiero internacional, poner en evidencia las contradicciones en el discurso y la práctica de los derechos humanos de los estados de Occidente. Entonces creo que estamos en un momento de despertar que no vemos, y yo entiendo que no lo veamos. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Sudán, hay guerra en la República Democrática del Congo, hay guerra, obviamente, un genocidio en Palestina. Entonces verlo no siempre es fácil, pero estamos en una transformación y esta es, como yo digo, la ruptura más importante que seguramente va a ser también irreversible. A pesar de todo, Mauro, Donald Trump gana las elecciones en la conformación, y es decir, en esta conformación de su gabinete, en esta conformación que hemos venido viendo, se deja dilucidar un escenario poco favorable para la democracia a nivel mundial, ¿no? Desde un análisis político, Mauricio, ¿cuál crees tú, cierto, que será el papel del gobierno del norte, en este caso, en manos del señor Donald Trump frente a este conflicto en la Franja de Gaza? Estados Unidos va a mantener su postura histórica, que es de apoyo a Israel, de apoyo a la colonización. Con Donald Trump me parece que Estados Unidos tendrá un perfil más bajo en política internacional. A Donald Trump no le interesa mucho los temas internacionales, para él es poco representativo. A él le interesa salir rápido de Ucrania porque representa una pérdida de dinero muy grande. Va a haber un acercamiento, creo yo, un intento con Vladimir Putin, pero en la Franja de Gaza, por el lado de Estados Unidos, no veo ningún cambio. Creo que los cambios vendrán por cuenta de Naciones Unidas, de los estados del sur global, que cada vez van a ser más beligerantes frente a Israel, y seguramente dependeremos de que la sociedad europea y la sociedad israelí en su conjunto reaccionen y pidan un fin muy rápido de esta ofensiva miserable y genocida. Hay una página que voy a colocar, Mauricio, y es una página se llama El Castellano ORG. Y aparece en su portada la palabra del día. La palabra del día para esta página, que me pareció interesante este artículo y que quiero invitar a la gente que lo lean, es caquistocracia. Y dice así, como para que entremos en contexto, y después de esto, mirar si va a suceder lo mismo o podría llegar a suceder lo mismo si la extrema derecha aquí en Colombia llegase a ganar para el 2026. La victoria del expresidente, dice el artículo, y hoy presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, causó una pequeña revolución en el universo de las palabras. Al parecer fue por ese motivo y por las designaciones anunciadas por el futuro gobernante que la revista The Economist, y permítanme por favor hacer un paréntesis, es la misma revista que ubicó a Colombia en la sexta mejor economía a nivel global, declaró ahora en diciembre que caquistocracia sería la palabra del año en el 2024. Su significado es antónimo de la denotación original de aristocracia, el gobierno de los mejores. Caquistocracia sería pues su opuesto, el gobierno de los peores. La palabra fue usada por primera vez en inglés en 1644 en Oxford por un predicador citado por Paul Gosnold en Amazon. Puede adquirirse el libro y ahí ya va como la propaganda. ¿Cómo ves tú eso, Mauricio? Es decir, como que la palabra aristocracia, que es el gobierno de los mejores, ha sido reemplazada por esta que es caquistocracia. Puede llegar a presentarse esto en el 2026, que deje de existir aquí en Colombia, o si ya dejó de existir la aristocracia y pasó a ser esta palabra, caquistocracia. Yo creo que desde hace mucho tiempo en Colombia hemos tenido gobernantes muy malos. Yo digamos que la novedad está en que hoy somos más conscientes y hay más educación política y es más evidente por la misma circulación de información. Pero pues acá tuvimos presidentes como Andrés Pastrana, hemos tenido personajes vergonzosos como Iván Duque, por ejemplo, hemos tenido ministros de Hacienda que no saben cuánto cuesta una caja o una bolsa de leche, hemos tenido alcaldes que no saben cuánto cuesta un pasaje del bus articulado aquí en Bogotá. Entonces, yo pensaría que desafortunadamente, no sé si en la historia reciente de la humanidad uno pueda decir que hemos tenido el gobierno de los mejores. En general, yo creo que los gobiernos buenos son excepcionales. Los gobiernos que hacen las cosas bien, que sobresalen, son muy pocos. Los que, digamos, parten la historia en dos. De resto, cuando yo miro, por ejemplo, la socialdemocracia británica, son una vergüenza. El señor Tony Blair, que es un genocida. Bush en Estados Unidos, Ronald Reagan, un tipo recontramediocre. El mismo, por ejemplo, Donald Trump,
que es un payaso, que no tiene ninguna capacidad, que no sabe hablar, que no tiene un discurso articulado. Sobresale en el último tiempo tal vez en Estados Unidos Bill Clinton, hasta cierto punto Barack Obama, que eran tipos que tenían una estructura, pero vuelvo a lo mismo, son excepcionales. En el mismo caso en Colombia, yo rescataría a Petro y a Samper, pero de ahí son personajes bien mediocres en el mejor de los casos, ¿no? Entonces yo pensaría que este término que he oído tal vez aplique para un periodo de tiempo mucho más largo del que pensamos y hace mucho tiempo a la política terminan llegando, insisto, personajes muy mediocres. La diferencia está en que hoy somos, digamos, el grado de conciencia es mucho mayor. Mauro, yo no puedo pasar por alto y reitero mi agradecimiento y para mí es un honor, hermano, tenerlo aquí en el canal, el tenerlo, ¿no? Yo no puedo pasar por alto y preguntarle lo siguiente, ya saliéndonos un poquito del tema. Hombre, se está hablando bastante sobre las 2026 prematuramente, pues porque sabemos que es una estrategia por parte de las extremas derechas el no querer dejar de gobernar y el generar la distracción, distracción, distracción. Pero mucha gente dentro de los comentarios, muchos canales alternativos, hablo de los youtubers, si se les puede llamar a influencers, han venido haciendo una propaganda, no sé si de pronto tú tengas el conocimiento sobre la reelección del presidente Gustavo Petro. Desde el canal Cápsulas para la Memoria yo he dicho que es imposible que el presidente Gustavo Petro se reelija por el tiempo, la constituyente y demás. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es posible aún una reelección en este punto? Es decir, dentro de la estructura misma de lo que se nos permite en la constituyente y después de que sea aprobada en el Senado y todo este proceso que requiere todo eso, ¿tú crees que es posible aún una reelección, Mauricio? No, yo pensaría que no, no solo, pues primero los tiempos no van a dar en el Congreso, es decir, si, para ponerte un ejemplo, no fuimos, el gobierno no fue capaz de aprobar una reforma política que tenía simplemente un sistema distinto de listas, una financiación de campañas públicas y una reforma al Consejo Nacional Electoral. En todo generalmente había consensos. Hay consensos que el Consejo Nacional Electoral como está no funciona. Hay consensos en cuanto a que la financiación de las campañas necesita mayor regulación. Las listas sí son un poco más espinosas, pero si no hay consensos en esos temas, para aplicar la reelección va a ser mucho más difícil y luego los números tampoco dan. Necesitaría Petro, básicamente, o necesitaría una reforma de ese calado, unos 13 millones de votos. Petro obtuvo 11, es decir, tendría que mantener la base que lo llevó a que fue muy difícil porque, insisto, la izquierda siempre tiene las cosas más cuesta arriba. Entonces yo creo que no dan los tiempos, no dan los números y no da la plata. Eso significaría para el gobierno recolectar, o más bien para los promotores de esta iniciativa, una cosa es promover la reelección de Uribe, teniendo a buena parte del sector financiero, empresarial y mediático a su favor, que eso fue lo que pasó aquí en el 2006. Es decir, tenían todo, la izquierda no tiene nada, la izquierda está gobernando con las uñas, a contracorriente, si con lo que ha hecho hemos tenido esta catarata de desinformación, noticias falsas, guerra jurídica, todo. No me imagino planteando el escenario. Entonces yo creo que hay que plantear el escenario de la reelección, pero no de Petro. Hay que plantear el escenario de que la izquierda siga en el poder eh, y prepararse un poco con esas reglas de juego, pero yo pensaría que la reelección está prácticamente descartada. Y tampoco puedo pasar por alto, Mauricio, y obviamente apartando esta gran marca pública y aplausos para RTBC y Señal Colombia, para la que tú muy gentilmente y con agrado laboras, que es RTBC y demás, sino tu opinión personal. ¿Quién? Porque hemos visto unos candidatos y permíteme dar mi opinión. Yo no sé, desde mi punto, qué hace un señor como Caicedo, exgobernador del Magdalena, dentro de estas listas, cuando es un tipo que adora a Vargas Lleras y lo han metido por ahí, ¿no? Entonces, no sé qué hace. Ahora, creo que Murillo, el canciller Murillo, creo que está impedido para ocupar cargos por elección popular. También lo colocan ahí. Eh, ¿Quién es el candidato o la candidata para Mauricio Jaramillo que podría reemplazar? Ojo, porque es que es un peso muy grande, una responsabilidad más que un peso muy grande. Pues, pucha, el tener que reemplazar al primer presidente electo por elección popular aquí en Colombia, primer presidente del pueblo. ¿Quién para ti, Mauricio, si se te permite, obviamente, y si estás dispuesto a dar tu respuesta? Sí, por supuesto. A ver, pues lo primero es decir que yo creo que Petro es un tipo muy difícil de reemplazar, coincido contigo.
porque nadie tiene esa capacidad de convocatoria, ni siquiera en la derecha, nadie, o sea, nadie es capaz de acumular esas voces en materia de representatividad. Entonces me parece que hay que partir de la base de un principio realista de, bueno, igual a Petro no lo vamos a poder reemplazar. Ahora, habiendo esa aclaración, para mí hay tres candidatos que deberían ser tenidos en cuenta por razones distintas. Para mí debería ser tenida en cuenta María José Pizarro, porque tiene las banderas del M19, porque tiene el enfoque de género claro, porque es una persona de la izquierda dispuesta a los grandes consensos, al pluralismo. Eh, yo creo, y esto no es menor, es una víctima de la violencia, es una víctima de los crímenes de Estado, es decir, es una persona que tiene sensibilidad frente a los temas de paz. Me parece que su recorrido en el Congreso, además, hace vaticinar una persona que sabe gestionar el poder, que sabe negociar. Después de los 4 años de Petro, creo que sabemos que necesitamos una persona que conozca el Congreso. Y eso, enhorabuena que Petro sabe cómo conoce cómo funciona el Congreso. Entonces me parece que esa es la principal virtud de María José. De Carolina Corcho me gusta el discurso antiestablecimiento, que es disruptiva, que no le da miedo radicalizarse y necesitamos una izquierda radicalizada. Corcho tiene hoy la voz de los sectores populares y eso a mí me encanta, es una izquierda desacomplejada. Ella dice, bueno, ¿y cuál es el rollo con ser progresista? ¿Cuál es el rollo con ser de izquierda? ¿Cuál es el rollo con hablar de manera categórica? ¿Cuál es el rollo? Yo no voy a hablar con el tono que ustedes me impongan. Entonces, para mí ella también está. Y en tercer lugar, me parece que Bolívar tiene una trayectoria interesante, tiene también una capacidad de convocatoria. Eh, Hoy hizo una labor importante en el Congreso, luego renunció prematuramente, cometió un error al lanzarse a la alcaldía de Bogotá, pero tiene además una favorabilidad que incluso las mismas encuestas de la derecha le atribuyen. Entonces, para mí, el candidato debería salir de ese grupo de tres. Ahora, no sé qué pueda pasar de aquí al 26, a lo largo del 25. A mí Murillo no me gusta, más que por la doble nacionalidad o lo que sea. No me gusta porque es un representante del santismo, es un representante del fajardismo, y me parece que la izquierda no está para medias tintas. Ya lo sabemos, ya lo vimos con Alejandro Gaviria, con Cecilia López, con Ocampo, ya lo hemos visto con Cristo, con Velasco, con Prada. No, necesitamos una izquierda que gobierne con sus propias banderas. Entonces, pues para Liscano. mí, por ejemplo, con Liscano también lo hemos visto. Entonces yo creo que ahí necesitamos gente de la base. ¿Tú qué crees, Mauro, que serán cerradas o abiertas las listas? A mí me gustaría que fueran cerradas. Yo soy partidario porque eso obliga a que haya disciplina de partidos. A ver, para ponerlo en una, y no me quiero extender en esto, la izquierda nunca va a tener el poder real, el poder financiero, el poder mediático, el poder simbólico, el de la iglesia. Eso, la izquierda puede acariciar el poder, pero no lo va a ejercer como la derecha. Entonces, como la izquierda no tiene plata, que la derecha monta una campaña en 3 meses, como lo hizo con Duque. A Duque, bueno, ¿quién es? ¿Cuánto es? Tome. Y le abren los chorros. Eso a la izquierda no. A la izquierda toca volantear y vaya y traiga a la gente y vaya y congregue y vaya y con megáfono. Entonces, a nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues yo me siento progresista, por eso digo de nosotros, la militancia, la formación y ir a hablar con la gente y decir y explicar. Necesitamos más impuestos para que haya redistribución. Necesitamos transición ecológica para que no se mueran las próximas generaciones. Necesitamos redistribuir la tierra para que haya paz. Necesitamos llevar a las regiones donde nunca ha llegado nadie una emisora de paz. Entonces, la única forma de que haya una militancia organizada es con listas cerradas, es decir, con un partido que funcione, con que la gente diga, yo voy a militar y voy a estar ahí y voy a la reunión y tengo mi carnet y voto por el que el partido me diga a mí y yo participo. Y eso me parece a mí que es mucho más fácil de lograr con listas cerradas que con estas listas abiertas en las que se favorece la personificación de la política. Bueno, Mauricio, dos cositas para finalizar, por favor. Una, invítanos, si eres tan amable, a la audiencia del canal Cápsulas para la Memoria y a los colombianos, ¿qué es lo que está sucediendo por estos días en RTBC que abrieron las puertas al público? A partir, creo que de ayer, ¿hasta cuándo es que vamos, Mauro? No recuerdo, creo que toda esta semana vamos a estar ahí desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vamos a tener visitas guiadas porque se completan 70 años de la televisión y vamos a tener una inmersión en las instalaciones de RTBC. La gente va a poder ver algunos de los personajes de las novelas, de las series, de los programas con los que creció. Es como estar ahí metido con una tecnología que yo creo que es inédita para una experiencia de este tipo en Colombia.
Entonces, pues pedirle a la gente que vayan hasta las instalaciones de RTBC, que se apropien, porque esta televisión es la televisión de usted. Ahí está parte de nuestra historia, de lo que somos, con lo que crecimos, para que vayan con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeras, compañeros, etcétera. Entonces tenemos ahí una cosa muy linda que nos recuerda que la televisión pública es de todas y de todos, y con esta inmersión podemos ver la magnitud de lo que han sido estos 70 años de historia. Qué bueno, bueno. Y para finalizar, bueno, a mí me gusta embalar la gente en vivo, Mauro, en el buen término colombiano. Yo no sé cómo va a hacer usted, Mauricio Jaramillo, para que Ina Afinogénova esté en cápsulas para la memoria. Eso lo estaremos charlando. Sí, 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 Y lo dos, hacemos. Te hago el claro que cuento. sí, claro que sí, sería importantísimo. Y dos, quiero agradecerte por el gran trabajo que vienes desarrollando a través de los Gracias. medios públicos para Colombia. ¿Y cuál sería, por favor, tus recomendaciones para la gente en el tema que tú creas conveniente en este punto, para la gente que muy gentilmente estuvo acompañándonos en esta charla, Mauro? Bueno, pues tres recomendaciones. Primero es seguir leer, por favor, apoyar los medios alternativos. Apoyar qué es, como usted pueda. Si le sobra plata y puede contribuir a una vaqui, hágalo. Si puede retuitear, si puede leer, si puede pasar la voz, encontré una buena columna, encontré un buen programa, vi esto, pero hay que seguir y hay que apoyar y hay que visibilizarlos. En segundo lugar, hay que controvertir, hay que contrarrestar a los medios hegemónicos. Yo no creo que haya que boicotearlos, hay que verlos, me parece bien. Ahora, primero hay que ver los alternativos, pero hay que verlos para controvertirlos, para exigirles, para decirles, acá hay una noticia falsa, acá hay desinformación, este titular no es preciso, este concepto está mal utilizado, acá hay un problema que ustedes no están visibilizando. Es decir, a estos medios hay que exponerlos porque llevan gozando de un oligopolio durante mucho tiempo sin que haya una contraargumentación, y me parece que la gente, cada persona tiene un poder hoy que hace 20, 30 años no existía. Y en tercer lugar, siempre mi invitación es a involucrarse en los temas políticos, a militar, a opinar, a decir, a exponer, a escribir. Qué importante es que la gente tenga blogs, qué importante es que la gente pida tener un espacio, qué importante es que la gente escriba en Twitter, así sean 140, 150, no me acuerdo cuánto es, 170 lo que permite la plataforma, o ahora en Blue Sky, o en Instagram, o en lo que sea. Pero necesitamos sumar voces desde las enormes periferias y desde esos pequeños anonimatos. Creo que es la única manera de cambiar las cosas. Bueno, Mauro, no, yo continuaré aquí con mi audiencia un tiempito más y debo, por favor, Vale, decirte que es un honor y agradecerte la muchas gracias. invitación en que hayas estado, Mauro. Muchísimas gracias, Mauro. El honor es mío, te mando un fuerte abrazo, Mauricio, y muchas gracias a toda la gente que nos vio. Un fuerte abrazo, gracias, chao. Bueno, chao, chao, Mauro, que estés muy bien. Gracias. Bueno, el señor Mauricio Jaramillo de El Calentado RTBC, aquí en Cápsulas para la Memoria, conocedor él, ¿no? Yo le pregunté aquí, ya que se fue, que cómo quería ser presentado, y él me dijo, no, sencillamente como que soy profesor del Rosario, oye, pero el hombre es más preparado que un yogur, ahí les cuento, con estudios por allá en Francia, bastantes estudios, entonces, y su humildad, ¿no? Esa humildad que caracteriza a nosotros los progresistas, una berraquera. Bueno, yo debo hacer un paréntesis que es necesario, pero antes de hacer el paréntesis, debo recordarles a la gente que está muy gentilmente conectada que esta mañana hice un video espectacular que parte de la pedagogía, tiene su génesis desde la pedagogía. Por favor, ayúdenmelo a compartir, que no ha tenido muchas visitas, donde estoy comentando sobre las juntas directivas de Río Paila que unen a Paloma Valencia con una empresa. Todo esto lo unen, sí, es la invitación, llamada Carval de Cali, que financió su campaña o una de sus campañas políticas, y que esta empresa Carval cayó por ahí con un cargamento hace un tiempo atrás, y que la gente de Carval, de este apellido Vallecilla, sí, hace parte de las juntas directivas tanto de Colombina como de Río Paila, ¿no? Personajes de este apellido involucrados. O sea, cómo se nos une toda una estructura donde la problemática de Río Paila se define en esto, lo que ya conocemos, se define también en despojo de tierras y en apoyo a grupos armados aquí en Colombia. Todo para que abramos la pupila y tengamos un poco más de conciencia. Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal independiente. Yo aquí no recibo el apoyo absolutamente de nadie. Así es sencillo, más que de la gente que muy gentilmente quiere que el canal Cápsulas para la Memoria siga adelante. Por eso es que he abierto
una campaña en la plataforma de Nequi o de DaviPlata, eso sí, con infinito respeto, por favor, a través del número 315-644-0336. Pero ¿cuál es la idea? Solo si les gusta mi trabajo, solo si les gusta la forma en la que leo la información, los invitados que traigo, ya, a ver, echemos cabeza, ya por aquí han pasado y vamos como atrás para atrás, el señor Mauricio Jaramillo hablando de periodistas, ha pasado el señor Julián Martínez, ha pasado el señor Gonzalo Guillén, ha pasado el señor Alfredo Serrano de la Nueva Prensa, del tercer canal, ha pasado, como políticos ha pasado el senador Wilson Arias, ha pasado la senadora Esmeralda Hernández, ha pasado el concejal, quien ya hace parte de la casa, que domingo a domingo viene dándonos su opinión, su columna, su crítica, su exposición. Y así hemos tenido varios invitados que creen en el canal Cápsulas para la Memoria y que nos acompañan. Yo los invito, por favor, a que se unan a esta humilde campaña. 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? 1,000 pesitos. Esto es una campaña humilde. Pero de esos 1,000 pesos hemos conseguido que yo, Mauricio González, sí, creador y digamos que comparto esta propiedad del canal con ustedes, porque ustedes son los verdaderos dueños de esto. Sin ustedes no existiría, a que se unan a esta campaña con un aporte de 1,000 pesitos. De 1,000 en 1,000 salimos todos los días adelante. Pues bueno, ¿cómo vieron a Mauricio Jaramillo? Lúcido, para mí una persona muy puntual, muy seria, muy conocedora de todo lo que sucede en el panorama internacional en Colombia, y bueno, nos dejó su postura sobre el 2026. Ahora, que tengámoslo claro, no lo dije yo lo vengo diciendo, pero que venga, que dejemos por favor de estar hablando de reelección, que esto se está volviendo es un distractor. No importa si un canal está haciendo esto o el otro canal está haciendo aquello, si la señorita Zuleta está haciendo, no se puede, no hay billete, no alcanza el tiempo, ya no se puede la reelección. Lo que tenemos que enfocarnos en este momento es comenzar a que nosotros mismos comencemos a echarle ojo y analizar, porque como lo que dije yo, mire, acaba de decirlo, yo tampoco soy partidario de Murillo, porque Murillo pues viene por allá de la gobernación del Chocó, donde fue destituido, y él no puede estar en cargos públicos por elección popular, ¿sí? No puede. Y aparte todo es santismo. Ahora hablaban del señor del Magdalena, que le están dando mucha fuerza a otros canales, cuando este señor es totalmente yerista, si se puede llamar así, ama, adora a Vargas Lleras, le canta vallenato, hace un montón de cosas. Y me parece muy puntual de los 3 personajes que él nombró: María José Pizarro, Gustavo Bolívar y la señora Carolina Corcho, ¿sí? Y tenemos que enfocarnos a ver a quién vamos a llevar a las 2026. Bueno, 3 cositas, compártanlo, perdón, manito arriba, compartan este video por favor en sus redes sociales, les agradecería bastante, manito arriba, déjenme más comentarios, muchísimas gracias para todo. Lili, por favor, tú que siempre estás pendiente, todas las personas por favor que estuvieron pendientes, Ana Calderón, Nacer Toro, bueno, dice Disney Figueroa, JMG también, gente que madruga y ya quiere al canal Cápsulas para la Memoria, y de aquí también se les quiere bastante. Les agradezco su compañía y no olviden, eso sí, que mañana solamente es un adverbio de tiempo. Como dijo el costeño, Samón, no existe. Hay que vivir la vida, espero, ya papá, porque esta vaina se nos fue y se nos fue volando. ¿Listo? Desde aquí un inmenso abrazo, 1,000 y 1,000 gracias, por favor. Chao.